Buenas tardes a todos y a todas. Tengo el agrado de presentar a ustedes hoy día la aplicación de la línea Granolife Bio en alimentos y bebidas. Pero antes de hablar de este tipo de aplicaciones, que es muy interesante, por cierto, me gustaría hablar sobre los beneficios de los probióticos en la salud humana. ¿Qué son los probióticos realmente? Los probióticos son microorganismos vivos que básicamente en una cierta cantidad en nuestra ingesta normal ayudan o son beneficiosos para nuestra salud. Estos microorganismos vivos deben mantenerse y deben llegar hasta el intestino delgado y el colon, básicamente para poderse adherir al epitelio intestinal y básicamente ayudarnos a fortalecer nuestra barrera de inmunidad y de digestión. ¿Cuáles son los beneficios de los probióticos? Los probióticos fortalecen el sistema inmune, desplazan los microorganismos nocivos para la salud, estimulan la producción de vitaminas y apoyan a la digestión. Ayudan también en algunos cuadros diarreicos, intolerancia a la lactosa y en algunas alergias. Es decir, básicamente son microorganismos positivos. Con respecto a las estadísticas a nivel mundial de los probióticos, podemos ver que entre el 2015 al 2020 se ha visto un crecimiento en diferentes partes del mundo. Como podemos establecer que en Norteamérica ha crecido en un 18%, en Latinoamérica ha crecido en un 15%, en Europa un 9%, en África o Medio Oriente ha crecido en un 3%, en Asia ha crecido en un 19% y en Australia se ha visto un pequeño decrecimiento en un 7%. Pero en realidad a nivel mundial, como promedio, podemos ver un crecimiento entre los años 2015 al 2020. Ahora, si vemos el tema del consumo per cápita en dólares por año de este tipo de productos, podemos ver que en Asia es un 2,16, en África 0,45, en Europa un 12,87, que realmente se explica porque Europa es un poco la cuna de los probióticos, por lo tanto, los consumidores tienen mucho más experiencia, es un consumidor más desarrollado en este tipo de categorías. Por lo tanto, es normal que ellos tengan un muy buen consumo per cápita por año de este tipo de productos. En Latinoamérica tenemos 1,98 y en Estados Unidos tenemos 6,34. Si vemos el crecimiento en valor de tipo de esta categoría probiótico en los últimos 5 años, podemos ver que ha crecido en nuestra región, como en Venezuela, en 143%, en Perú en un 77%, en México en un 15%, en Ecuador en un 39%, en Costa Rica en un 73%, que es bastante importante para este mercado, en Colombia en un 25%, en Chile en un 80%, en Brasil en un 73%, en Bolivia en un 12%, en Argentina en un 83%. Con esto podemos establecer que realmente el consumidor está dispuesto a pagar por los beneficios saludables que le da este tipo de productos. Si vemos el crecimiento esperado a nivel mundial de este mercado hacia el 2024, en miles de millones de dólares, podemos establecer que entre el 2016 y el 2020 ha crecido de 5,18 a 11,77. No obstante, va a haber un crecimiento importante entre el 2020 y el 2024 de 3 veces más, es decir, el mercado va a pasar de 11,77 a 37,45%. ¿Eso qué significa? Que básicamente se está masificando el uso de probióticos en este tipo de productos y en otras categorías que están siendo emergentes y saliendo, que vamos a ver más adelante. Si vemos un poco los focos de mayor importancia de los probióticos, el primero es el concepto de digestión, que está en un 67,7%, seguido por el concepto de alergias, bajo en grasas, libre de gluten, sin preservantes, alto en proteínas, sin productos orgánicos, en fondo va a tener una etiqueta mucho más limpia, y también con la adición de vitaminas y minerales. Es un concepto que bastante se ha poblado o se ha posicionado principalmente en el concepto de digestión, como dije anteriormente. Si vemos el mercado mundial de los probióticos, entre el 2019 y el 2020 se sigue manifestando
los puntos más importantes son principalmente el concepto lácteo, que tiene un 40,53%, y las fórmulas infantiles, que están alrededor del 24,41%. Pero sí cabe mencionar que hay un mercado bastante emergente con respecto a otras categorías de productos que están empezando a aparecer con el uso de probióticos, es decir, principalmente bebidas suaves, alimentos para mascotas, nutrición o bebidas tipo nutrición para bebidas para deportistas, ¿ah? Cereales, snack, confectionery, postres y helados también. Es decir, básicamente a nivel mundial se está masificando un poco el uso de este tipo de productos, obviamente con los lácteos y las bebidas infantiles, que son en polvo, que son las más mayoritarias. No obstante, esto depende mucho de cada legislación que lo tenga cada país. Si vemos un poco con respecto a los productos específicamente, obviamente vemos el concepto mayoritario que hablábamos recién, donde están los leches, las fórmulas infantiles, la fórmula enriquecida, también todo lo que es la línea de yogur, bebidas lácteas, principalmente también está el concepto farma con respecto a todas sus cápsulas, y tenemos esta otra área que es la que está empezando como un mercado emergente, donde tenemos bebidas, gelatinas con probióticos, barras con cereal, algún tipo de otro tipo de barras, yogur con tipo veggie, con concepto de planta orgánica, después básicamente yogur para veganos, y también tenemos algún tipo de leche como de soya o de almendra. Es decir, lentamente se está masificando otro tipo de productos. Si nos vamos a la legislación, en realidad la legislación se basa en el concepto de los probióticos. Quiere decir que tienen que ser microorganismos vivos y tienen que estar durante toda la vida del producto para cumplir la funcionalidad que corresponde a este tipo de producto. Es decir, principalmente tienen que estar con células viables en el orden de 1 por 10 a la 6 a 1 por 10 a la 9 gramos por ml, dependiendo obviamente de cada legislación de cada país. Podemos encontrar acá algunos ejemplos, como en Argentina tienen que estar los productos sobre 1 por 10 a la 6, en Chile tienen que estar sobre 1 por 10 a la 7, en el caso de Colombia tiene que estar 1 por 10 a la 6, y en el caso de México, que son un poco más estrictos, los probióticos tienen que estar en el orden de 1 por 10 a la 9. Recordar que esto tiene que estar durante toda la vida útil para que cumpla la funcionalidad, básicamente que estos microorganismos se puedan adherir al epitelio intestinal y tienen que estar alrededor de sobre 1 por 10 a la 6 a 1 a la 9, dependiendo obviamente de la legislación de cada país. Con respecto a lo que es claims, comunicación, con respecto al tema saludable de los productos, podemos establecer que 50% de los productos hace comunicación referente a este tipo de productos, principalmente orientado a poder comunicar la fortaleza de este tipo de productos probióticos. Por ejemplo, vemos el caso de un yogur, que es el concepto de inmunidad, y también vemos el concepto de gestión de un tipo de bebida láctea. Si nos vamos un poco a la legislación chilena, la 860, la 860, inicialmente apunta a que los productos con probióticos tienen que tener tres conceptos. Pueden ser fortificados en salud intestinal, tránsito o concepto de inmunidad. Pero sí es importante que ellos tengan un recuento sobre 10 a la 7 y que básicamente antiguamente apuntaban que principalmente fueran productos en los que estuviera solamente lácteos o derivados de ellos. Hoy en día, la 860 ha cambiado con la finalidad en el fondo de poder colocar otro tipo de productos que nos permiten en el fondo también poder producir, vehiculizar el concepto probiótico, pero sí con los mismos focos que dijimos anteriormente: salud intestinal, tránsito e inmunidad, y con la cantidad necesaria para poder ser considerado como probiótico, que tiene que ser sobre 10 a la 7. Dicho lo anterior, me grato para mí un poco presentarles el portafolio de la línea Granulados Probióticos, que consiste por ahora en dos microorganismos, que es el granulado probiótico inmuno y el granulado probiótico digestión, que básicamente vienen a encauzar este tipo de probióticos con respecto al
sistema inmune, en el caso del Granular Probio Inmuno, que es una mezcla de Lactobacillus plantarum, que tiene un conteo de células más allá de 2 por 10, de 2 por 10 a la 10 unidades formadoras de colonia, que fortalecen principalmente estas dos mezclas de células, cepas plantarum, para fortalecer el sistema inmune. Y como muy bien dijo Serge en la presentación anterior, estos productos afloran y apuntan principalmente a controlar las bacterias patógenas y a promover el efecto del sistema inmune o el efecto en el inmunomodulador, que también está básicamente probado y existen muchos estudios científicos que avalan que este tipo de organismos cumplen dicha función. Y con respecto a la línea granular probio digestión, específicamente, esta es una mezcla de Lactobacillus plantarum con Pedioculus acidolactic, que básicamente tenemos un conteo de 1,5 por 10 a la 10 unidades de forma colonia, que principalmente ayuda a fortalecer todo lo que es la barrera gastrointestinal, principalmente para evitar las bacterias patógenas y proteger el tracto intestinal para tener una buena salud, obviamente, de lo que es gastrointestinal se refiere. Con estos dos microorganismos, en los productos, y obviamente concebiendo que están sobre 10 a la 7 unidades formales de el producto, se puede, de acuerdo a la legislación chilena, poder hacer el comunicado de que el consumo diario de probióticos contribuye a estimular el sistema inmune o digestivo. Estos productos que estamos promoviendo básicamente son liofilizados en polvo en un formato de 1 kilo, tiene una duración de 12 meses, almacenándose a una temperatura de 0 a 4 grados, y la logística o distribución se hace a temperatura ambiente. Cuando no dura más allá de 4 semanas, no hay ningún problema en hacerlo en esas condiciones, y cuando llega a destino, obviamente, se almacena en las condiciones de refrigeración antes mencionadas. Otro concepto importante a mencionar, que en Granotec, aparte de tener el producto, se ha implementado la metodología de poder hacer el recuento de este tipo de bacterias para poder asegurar que las bacterias puras y las bacterias también aplicadas en diferentes matrices alimentarias funcionen correctamente y las podamos tener y contabilizar. Es por ello que en conjunto con respecto a la ISO 7218, la ISO 29981 y la ISO 12214, se puede implementar el sistema de recuento de este tipo de bacterias con la finalidad de poder tener un sistema bastante robusto con el producto y también obviamente con el tipo de recuento y la viabilidad para poder garantizar que la funcionalidad se cumpla un 100%. Con todo lo dicho anteriormente, tengo el agrado de poder presentar a ustedes las aplicaciones en algunas matrices alimentarias. Hicimos aplicación de estos dos probióticos en conjunto, por separado, en las diferentes matrices que les voy a comentar. Jugo de fruta refrigerado, bebida instantánea vegetal, en yogur, en bebida láctea instantánea tipo milkshake, en barra para cereales, snack de legumbre, pues fue uno que podemos mencionar. Vamos a hablar primero de jugo, obviamente. Jugo básicamente es un zumo, en este caso lo hicimos de naranja, con Granular Sweet S. Me voy a permitir un paréntesis para un poco explicar el Granular Sweet S, que básicamente es una mezcla de fibra con poliole que nos permite, en el fondo, poder reemplazar el azúcar por 1:1 por esta materia prima, con los dos aspectos que tiene el azúcar, que principalmente es el dulzor y el agente relleno que tiene. Porque cabe señalar que los tipos de productos que pueden transmitir o comunicar el mensaje no deben tener algún tipo de sellos. Por eso que es importante poder evitar los carbohidratos, los azúcares, etc. Y hicimos ensayo tanto con Granular Probio Inmuno y también con Probio Digestión. En los dos casos tuvimos un muy buen resultado, y en el caso de Granular Probio Digestión usamos 0,2 gramos por 200 ml, y en el caso de Granular Probio Inmuno usamos 0,1 gramos. Rápidamente un poco explicar con respecto a proceso de jugo muy sintetizado, obviamente. Está la primera etapa donde se agregan todas las materias primas, posteriormente después tenemos un tratamiento térmico, y en la última etapa
post el tratamiento térmico cuando esté frío se agregan los probióticos. Sí es importante mencionar que los probióticos son termolábiles, por lo tanto no se deben superar una temperatura mayor a 50-55 grados Celsius. Con estas condiciones, en el fondo, podemos envasar en condiciones normales un jugo de, en este caso fue de naranja, pero funciona obviamente cualquier tipo de fruta, en las condiciones normales de fabricación, mantenerlo refrigerado y por lo menos tener una buena contabilidad o viabilidad del mecanismo. Como decía anteriormente, en Granotec se tiene implementado el proceso de recuento y viabilidad de estos mecanismos con la finalidad de poder chequear y establecer que el recuento y la viabilidad existan, por lo tanto, sea un concepto de desarrollo sustentable y robusto. Por lo tanto, podemos hacer recuento de mecanismos puros y también al concepto de la aplicación en diferentes matices. Como por ejemplo, en el caso de este jugo que vimos, lleva 60 días y al día 0, al día 6, al día 13, al día 30 y al día 60 se ve un buen comportamiento en cuanto a la viabilidad de las células, o en este caso de los lactobacillus plantarum, depende del caso, ya sea en el caso inmuno o en el caso de digestión. ¿Qué nos permitió todo esto? Poder tener un producto donde no tenga azúcar añadida. Recuerden que este tipo de productos para que puedan transmitir o comunicar el mensaje saludable no tienen que tener sello, como decía, sin azúcar añadida y con un importante recuento de lactobacillus para poder generar el mensaje comunicacional del consumo diario de probióticos contribuye a estimular los sistemas inmunes y o digestivos. Otro producto interesante que hicimos aplicaciones es una bebida instantánea vegetal, donde principalmente es una mezcla de fibra de avena con el Granolife Sweet S y fosfato tricálcico. Hicimos un ensayo con Granolife ProBio Inmuno y el otro con el ProBio Digestión. Con esto nos permitió que 14 gramos de esta bebida en el fondo nos permiten poder hacer una reconstitución con 200 ml de agua o jugo, dependiendo del caso que el consumidor prefiera, poder hacer básicamente una bebida saludable con probióticos. En este caso, en digestión, usamos 0,2 gramos y en inmuno usamos 0,1 gramos por porción de 14 gramos para ser reconstituida en 200 ml. Hablando rápidamente del proceso, en este caso, como no hay ningún tratamiento térmico, se agregan todos los ingredientes de la bebida vegetal más el probiótico respectivo para hacer un mezclado. Es importante el concepto que sea homogéneo para asegurar que haya una buena distribución de este microorganismo en toda la mezcla total de productos. Después se hace un envasado a granel, después un envasado fraccionado para tener una dosis más pequeña y después un etiquetado para identificar lo que son estas muestras de producto. Y después básicamente está el concepto para poder hacer la aplicación, ya sea con agua, jugo de fruta o pulpa, dependiendo del caso. ¿Qué nos permitió esto? Tener un producto con buena fuente de fibra, 2,7 gramos de fibra dietaria por 200 ml, con beta-glucano 0,8 gramos por porción y también con una muy importante cantidad de microorganismos para poder hacer el comunicado. Es decir, un producto robusto con beta-glucano, con fibra, sin azúcar añadida y con probióticos. Otro concepto interesante que quisimos aplicar, aunque sea muy tradicional, es en el yogur. Un yogur con buena fuente de proteína, básicamente con leche descremada, gelatina, microorganismos lácticos típicos del yogur, el Granosweet S para no agregar azúcar, y básicamente un ensayo con granola prohibido y otro con digestión. En los dos casos tuvimos muy buenos resultados, donde agregamos 0,5 gramos del Granolife ProBio Digestión para 120 gramos de yogur, y en el caso del Granolife ProBio Inmune agregamos 0,3 gramos por porción. Haciendo básicamente un review rápido del proceso de lo que corresponde a un yogur, tenemos principalmente la etapa de los ingredientes, se agregan todos los ingredientes, después tenemos el proceso de pasteurización y en la etapa de enfriamiento aproximadamente a los 40-45 grados Celsius,
junto con los cultivos de yogur, se agrega este tipo de microorganismos, se coayudan en el fondo y pueden llegar a un pH de 4.5 sin problema, y eso básicamente puede después ser envasado en el formato tradicional de yogur. Y con eso tenemos un yogur, por lo menos, sobre 8 semanas, con una viabilidad de sobre 10 a las 7 unidades formadas de colonia. Y como decía anteriormente, el yogur, que es una buena fuente de proteína, son 6 gramos por 120 gramos de producto, y alto de una buena cantidad de Lactobacillus plantarum para fortalecer el concepto de unidad formada de colonia para poder transmitir el mensaje de consumo diario de probióticos, contribuyen a estimular el sistema inmune y lo digestivo. Como ustedes ven, es un producto sin azúcar añadida, con probióticos y con proteína añadida para que quede como buena fuente. Otro tipo de producto que también hicimos aplicación es una bebida instantánea en polvo para poder hacer un tipo milkshake. Y básicamente acá lo que se hizo fue una adición de proteína de suero, más leche en polvo, más espesante, más el tradicional ya Rice Sweet S, para poder no agregar azúcar, y la adición de alguno de estos dos microorganismos dependiendo del caso que se quiera comunicar. Luego, en la reconstitución, tenemos 14 gramos de esta bebida instantánea tipo milkshake para disolverla en 200 ml de agua, ya sea fría o tibia. Recuerden que no se puede hacer más allá de 50 grados porque estos microorganismos son termolables. Y en dosis de 0,2 gramos por 14 gramos de polvo en el caso de digestión, y 0,1 gramos por 14 gramos en el caso del granulado prohibido. Teniendo rápidamente el concepto de aplicación de este tipo de producto, podemos establecer que se puede hacer, como decía anteriormente, no hay un proceso térmico en una bebida en polvo, por lo tanto podemos agregar todos los ingredientes del snack junto con los granulados probidos, hacer un mezclado, después básicamente hacer una homogenización, posteriormente hacer el envasado a granel, después hacer el envasado fraccionado, y después podemos hacer el etiquetado, y con eso podemos llegar básicamente a tener una rica bebida láctea tipo milkshake con la adición de probióticos. Y este producto finalmente, ¿en qué se traduce? En un producto con buena cantidad de proteína para hacer una buena fuente de proteína, con una buena cantidad de lactobacilos para poder transmitir el mensaje, sin sellos, es decir, sin azúcar añadida, con la adición de proteína y con probióticos, y sin ningún sello para poder transmitir el mensaje. Otro producto importante e interesante que hicimos en la aplicación son las barras de cereales, donde básicamente acá puede ser una barra de cereal para deportistas o una barra de cereal simplemente como un concepto de snack. En este caso, nosotros básicamente apuntamos un poquito más a snack, y tenemos un poroto total excluido con un grano sweet con maltitol para hacer un jarabe, el beta-glucano, que también es un concepto interesante para todo lo que es cardiovascular, miel de abeja, almendras, semilla de zapallo, perdón, bien digo, de zapallo, de cranberry, para poder dar una característica o una decoración al producto, y la adición de algunos de estos dos mecanismos, ya sea el granulado probio inmuno o el digestión, depende del caso. En los dos casos funcionó bastante bien. En uno usamos 0,8 gramos por 30 gramos. La barra nuestra fue de el consumo fue de 30 gramos en la barra, y en el caso del granulado probio inmuno usamos 0,4 gramos. En este caso particular, y haciendo un rápido eh, chequeo del proceso, podemos ver que en la primera etapa se hace el mezclado del producto, donde se agrega el extruido de poroto y avena, más los microorganismos. Después tenemos un proceso de homogenización. En paralelo se prepara un jarabe, el cual sirve para hacer un glaseado a la barra en el fondo, y se adicionan principalmente lo que son la semilla de zapallo, o en este caso cranberry o almendra, para algún tipo de decoración a la barra.
Después tuvimos un horneado que no superó los 50 grados. Como decía inicialmente, esto es porque estos microorganismos son termolábiles, por lo tanto ese horneado fue 45 minutos 50 grados. Después tuvimos el fraccionamiento de la barra para tener una barra de 30 gramos respectivamente. ¿Esto qué nos llevó? A tener un producto con buena fuente de fibra, como dice acá, 2,7 gramos, con una buena cantidad de beta-glucano para poder hacer el mensaje saludable también en beta-glucano, y obviamente, que lo que más nos importa por ahora es el concepto de tener una mayor cantidad sobre 10 a la 7 unidad formada de colonia de estos lactobacilos para poder hacer transmisión al mensaje del consumo diario de probióticos, contribuyen a estimular los sistemas inmunos y digestivos. Es decir, sin ningún claim, sin ningún sello, perdón, sin azúcar añadida, con fibra, con probióticos y con beta-glucano. El otro producto importante que hicimos en la aplicación fue un snack de legumbre, que principalmente fue un snack, en este caso, de garbanzo, donde básicamente en función de la legumbre también agregamos el Granolife probioinmuno y también la digestión. En ambos casos puede ser 15 gramos por 100 gramos de snack. En el proceso podemos mencionar que principalmente en la primera etapa se agrega la harina de legumbres más la proteína de legumbre para poder hacer el mezclado. Después viene el proceso de coextrusión de este snack, después viene el proceso de secado y posteriormente frío a una temperatura de 15 a 20 grados, se agrega la esencia y junto con la esencia se agrega el probiótico en un sistema de mezclador rotatorio para asegurar que la mezcla sea homogénea, ya sea de la esencia y del probiótico, y posteriormente se hace un envasado y después obviamente tenemos un producto rico, ya sea saludable por probiótico, por legumbre y obviamente sin sello. Con esto podemos tener un producto alto en proteína, excelente fuente en proteína, ya que tiene 14 gramos de proteína por porción y tiene una importante cantidad de microorganismos probióticos que nos permiten poder transmitir el mensaje saludable que tenemos en este caso. Un poco para ir finalizando esta presentación, les comento y les invito en el fondo a conocer estos microorganismos que básicamente están a disposición de ustedes. También está el proceso y la metodología para poder hacer la viabilidad de estos microorganismos importantes y la sapiencia para poder haber hecho las aplicaciones en diferentes matrices. En base a estos conceptos, los promuevo y los invito a que se acerquen a nosotros, a Granotec, a conocer estos microorganismos que pueden ser utilizados en otras matrices alimentarias, no obstante, igual en la línea láctea, pero se puede abrir el campo de utilizarlos en otras matrices alimentarias. Por esta oportunidad, es un gusto haberles comunicado esta información y los veremos en otra próxima oportunidad.